Muy bien, seguimos. Esta pregunta queda en Apocalipsis 3:21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces la pregunta quedaría de la siguiente manera: ¿cómo la iglesia, que son los que estamos llamados a vencer, de acuerdo al sacrificio de Jesús en la cruz y el plan de salvación, cómo nos vamos a sentar en el trono? Amén. Bien, vamos a explicar este detalle que de hecho es uno de los textos que más utilizan muchos amigos para contradecir que Dios realmente es uno, es un solo ser. Primero que todo, debemos ubicarnos a la contextualización. Y voy a leerlo textualmente. Dice: y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchos están diciendo, y algunos están argumentando, que Dios, o que el trono realmente no es simple y sencillamente una silla. Bien, pero esto contradice a Apocalipsis capítulo 4 versículo 2, el cual dice que Dios está sentado en su trono. Jesús estaba sentado en el trono. La palabra con, entonces, aquí implica la palabra pro, que significa perteneciente. Amados hermanos, ahorita Jesús está sentado en el trono. Por eso dice Hebreos capítulo 8, del 1 en adelante, que Jesús está sentado en la majestuosidad del trono de Dios. Ahora, ¿quién está sobre Jesús? Es muy importante, por eso la palabra con, perteneciente. Recuerda que la manifestación de la humanidad de Cristo es perteneciente al Padre. Pero algo muy importante que debemos recalcar en este asunto es lo siguiente, que es la pregunta que mi hermano Eduardito nos está haciendo. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos entonces nos sentaremos en el trono? Estamos olvidando la contextualización de la escritura. Por ejemplo, Apocalipsis 22, que ya lo leímos, pero voy a leerlo, no el texto ese. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Apocalipsis 22, el versículo 2, si no me equivoco y la mente no me falla. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, nótese la pluralidad, vi tronos, ahora sí, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí implica una situación muy importante. Y vi tronos, ahí van a estar los hijos de Dios. Ahora bien, algo muy importante que nosotros debemos recalcar en este caso y en este punto, es que también los ángeles están sentados y cada uno de ellos tiene un trono. Pero cuando nos referimos al trono específico de Dios, notamos específicamente que no hay dos sentados. La Biblia nunca nos menciona a dos sentados, sino que solamente nos menciona que hay uno sentado en el trono. Amados hermanos, si la Biblia nos quisiera recalcar y nos quisiera enseñar que hay dos sentados, la Biblia ya nos los hubiera dicho. Pero eso, amados hermanos, es premeditado en la mente de muchos amigos, pero no existe en la escritura. Pero cuando nosotros leemos, y al que está sentado en el trono, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, está hablando de todo el imperio, de toda la potestad, de toda la majestuosidad. Y ese, en este momento, amados hermanos, está en Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Padre? Cuando usted se va a Apocalipsis capítulo 5, usted curiosamente ya no ve sentado a Jesús, sino que ve una teofonía. Y en este caso sería doble, la teofonía de el Dios Todopoderoso, y presenta una mano dándole al cordero, pero nótese bien que le da un cordero, y este cordero tiene 7 espíritus. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 5, estoy dando esto porque es muy importante de acuerdo a la pregunta. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 5, debemos entender que Apocalipsis 5 y Apocalipsis en lo general, amados hermanos, es un libro lleno de simbologías, y para interpretar cada cosa tenemos que interpretar las simbologías. Para no correr tanto, entonces la respuesta a la pregunta de mi hermano Eduardito es la palabra trono. Nótese bien que está hablando en singular y no está en plural.
Entonces, en tal caso, si Jesucristo hubiese dicho, y me he sentado con mi Padre en sus tronos, porque tendríamos que tener 2 tronos para dos dioses, y la Biblia dice que tendría, o más bien la Biblia tendría que haber dicho que habían 2 tronos, pero en este caso no existe. Ya para los cristianos convertidos y salvos en la gracia del Señor dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Amados hermanos, esta es la respuesta a esta pregunta. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios me les bendiga.